Cuidado, cuidado que te puedes caer. ¿Qué? Cuidado que te puedes caer. ¿Ves? ¿A cuántos grados debemos estar más o menos, David? Menos 12. ¿Menos 12? ¡Buf! Hostia. Hace frío, ¿eh? Bienvenidos de nuevo al canal, me llamo Marc Jardí y hoy veremos cómo es el día de un youtuber estudiante en Finlandia. Pero me dejo de rollos y ahora nos vemos. ¡Vamos! Buenos días, son sobre las 7:30 de la mañana y después de estar durante 5 o 10 minutos para ver si me levantaba, pues al final obviamente me he levantado y lo primero que hago por la mañana es leer. Ahora estoy con este libro de aquí de Meditaciones de Marco Aurelio, que al final es un libro de filosofía que habla sobre la vida, la muerte o el amor. Y ahora también estoy implementando el hábito de empezar a meditar 5 minutos por la mañana. Y después de estos dos pequeños mini hábitos, pues ya toca ir para la ducha para terminar de despejar un poco. No sé para qué hago esto. Hostia. Después de la ducha fría, ahora sí que estoy 100% despierto y ahora lo que toca ya es vestirnos y tocaremos empezar a trabajar, ya que normalmente por la mañana lo que hago es guardarme las tareas más creativas, que en mi caso pues es la parte de YouTube porque me siento como mucho más despierto y puede ser que a veces pues me cueste un poco más editar, es decir que ahora por la mañana lo que me tocará es editar un vídeo que veréis dentro de poco, también editar algún reel y pensar alguna idea de vídeo, ya que en un par de días pues me voy a Londres y tengo que terminar de hacer la colada y todo y terminar de pensar las ideas que hay allí. Pero bueno, toca darle caña y a trabajar. Y la verdad es que soy un poco desastre, ya que no os he comentado cómo iba a planificar el día. Bueno, normalmente la verdad es que creo que tengo un problema con este tipo de formato de hoja, normalmente lo divido, pero claro, si veis casi todas las hojas pues lo hago igual y lo que hago el día anterior es organizarme el día. Bueno, aquí tengo las primeras 3 tareas que bueno, ya están hechas: leer fuera, ducha fría fuera y meditar fuera. Que esto también lo hago porque al final se ve que cuando tachas una acción que ya has hecho, pues es como que tu cerebro dice, bueno, check, ya podemos pasar a lo siguiente. Y después lo que decía, terminar rutinas Steve Jobs, editar vídeos y la idea de Londres, después journaling, después iré a la universidad a hacer un trabajo que tengo de district heating como de química y después ya por la tarde lo que me toca es grabar un podcast con Guillermo del Sistema Educativo Finlandia, gym y sauna, que aquí me lo viene una buena sorpresa. Y obviamente no solo es trabajar, es decir, que también descanso. Después de esta hora y media editando vídeos y cogiendo nuevas ideas, pues ahora voy a hacer una partida de ajedrez, que normalmente es lo que hago, ya que prefiero descansar de esta manera a ponerme en TikTok o Instagram, ya que si entro a veces puede ser que no salga si llevo un buen rato, es decir, que prefiero no mirarlo y tener el límite de 30 minutos al día. Es decir, vamos a ver contra quién nos toca. Empezamos con blancas. Vamos, al final pues ganamos por tiempo. Vamos. Después de terminar este trabajo más creativo en casa, voy a la universidad a hacer unas tareas más de la universidad en sí. Pero bueno, decir que no sé si hoy es el mejor día para grabar porque bueno, está aquí fuera, la verdad es que está nevando. Y digo, bueno, voy a grabar esto aquí porque lo he empezado a grabar afuera y se escuchaba como el ruido de la nieve y mejor que no. Pero bueno, decir que el clima aquí es una cosa que normalmente juega un poco en contra, ya que si venimos de España, pues obviamente sí que en invierno puede ser que haga 0, 1, 2 grados, que sí que puede hacer frío, pero claro, aquí por ejemplo la semana pasada estábamos a menos 17 grados, sensación térmica menos 23, que dices, hostia, esto la verdad es que hace bastante frío, y por ejemplo ahora estamos a menos 10, sensación térmica de menos 14. Pero bueno, yo creo que se puede aguantar, porque normalmente, bueno, voy obviamente con guantes, pero tampoco es extremadamente tapado. No sé si se va a escuchar bien, ya que hace viento y está nevando, pero espero que valga la pena estas tomas, ya que bueno, tengo la mano, como podéis ver aquí, casi rosa,
que parezco Patricio el de Bob Esponja. Bajo, estoy perfectamente Expuesto. Llegamos ya a la universidad, que al final, bueno, me he tenido que poner los guantes, pero ahora os haré un poco de tour al principio, pero no os preocupéis porque luego lo vamos a ver mucho mejor. Una de las cosas que está mejor aquí en Finlandia y en esta universidad es el buffet, ya que podemos comer en 7 buffets diferentes por 2,95 €. La verdad es que esto en España te explota la cabeza y la verdad es que como es buffet libre pues podemos comer todo lo que queramos, obviamente, pero la verdad es que está muy bien. Ahora veremos que iremos allí a ver los diferentes platos que hay, pero por 3 € no nos podemos quejar de nada. ¿Qué pasa, Vinci? Vamos a comer. Hoy podemos decir que sí que renta, la verdad es que San Jacobos con arrocito mandangón renta, pero vamos. Como podéis ver, al final no todo es trabajar, ya hemos terminado el trabajo después de comer, pero bueno, ahora toca la parte de una zona más de relax y aprovecharemos que ahora estoy aquí con Guillermo para grabar un podcast sobre cómo es el sistema educativo de Finlandia y nórdico, es decir, que ahora os lo paso. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Puede ser más fácil aprobar, ya que aquí tenemos muchos más trabajos, pero al final, ¿tú lo que buscas qué es más, aprender o aprobar? Aunque aquí tenemos a los más trabajadores de Finlandia. Hola, buenas. Señor Jorge, Uy, ¿qué está haciendo? Nada, aquí me pillas trabajando. Hablando con el oráculo. Exacto, como Señor Manu, Cálculos muy cálculos complejos. Joder, muy bien. Sí. Y después aquí tenemos al señor Chichi, Sí, viendo aquí un poco Espera. asignaturas Ah. de Finlandia. con el monster blanco que no puede faltar. Claro, muchas horas se pasan aquí en la biblioteca. Hay que concentrarse. Vamos. Y ahora veremos un poco más la parte más interna de la universidad y ahora empezamos por la biblioteca. La verdad es que es una locura y decir que durante todo el día está abierta la biblioteca y toda la universidad, es decir que podemos ir de lunes a domingo las 24 horas, ya sea esto como también ir al gimnasio que veremos luego, pero bueno, voy a haceros un poco más el tour interno para que descubráis lo que es realmente la universidad de aquí. Decir que normalmente a la universidad entramos con esta llave y podemos abrir casi todas las puertas, pero bueno, podemos ver que esta clase ya está abierta y esta es de las más guays. Vamos para adentro. Aquí podemos ver que la verdad es que es un auditorio que es la hostia. Podemos ver 4 sillines allí para los profesores invitados, tenemos ordenador, micrófono y diferentes pantallas. La verdad es que aquí te choca un poco la cabeza. Solo te digo, mira estos proyectores de aquí, que aquí puedes ver las pelis, puedes ver Avatar y aquí mola mucho dar clases aquí y estoy seguro que si empezamos y estamos con una experiencia así, valdrá la pena. Creo que sí que va, ¿eh? Y ahora a las 7 menos cuarto vamos a terminar de hacer el room tour, que iremos también por la parte del Sports Hall, que es allí el polideportivo, que dices, ¿una universidad tiene polideportivo? Pues la verdad es que sí. Y aquí pues es en este trayecto que tenemos aquí. Esta es la parte del Street Café donde podemos tomar un café tranquilamente porque hay varios sofás y lo podemos ver todo. Y aquí es una zona más de relax, pero también tenemos diferentes salas donde hacer grupos que iremos viendo durante el camino. Que la verdad es que está muy chulo y es donde podemos aprovechar más el tiempo aquí, no solo para estudiar, sino también para buscar zonas de relax.
Y aquí os dejo una de las sorpresas más importantes de esta universidad. Os vais a quedar flipando. No os digo nada y ya lo vais a juzgar vosotros mismos. Es una locura. Esto en una universidad pública en España, ni de coña lo puedes ver. Aquí tienes un polideportivo que venimos a jugar a básquet, a fútbol, badminton, también podemos jugar a ping-pong. También aquí hay sacos de boxeo, la verdad es que hay sitio para todo y cada semana se hacen muchas clases personalizadas aquí de diferentes deportes y está muy guay. Vamos, Gigi, ¿qué reto me pones? Venga, si la metes, se suscriben, si no, dislike. Duro. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. 2-0. Y aquí lo que decía antes, aquí es otro tipo de buffet de la universidad que podemos ver repartidos durante todo el campus, en total de unos 7. Y ahora después de terminar de jugar a básquet con Gigi, pues ahora iremos al gimnasio a hacer un poco de bombeo antes de la sauna. Y después ya allí viene la última sorpresa, que a ver qué será, porque en la sauna siempre vienen sorpresas. Terminamos con la última parte del vídeo después del entreno de pecho y bíceps, pero bueno, ya vamos a la parte más esperada, a la de sauna y baño en el lago. Decir que la sauna está súper caliente y el lago está totalmente congelado. Pero ¿cómo entrarás? Lo que hay es un agujero en el suelo y a partir de allí pues entraremos al agua. Pero bueno, no os voy a hacer ningún spoiler, ya que una imagen vale más que 1000 palabras y ahora os lo enseñaré. ¡Hasta ahora! Cuidado, cuidado que te puedes caer. ¿Qué? Cuidado que te puedes caer aquí. ¿Ves? Bueno, esto es importante coger las chanclas. ¿A cuántos grados debemos estar más o menos, David? Bueno, 12. ¿Menos 12? ¡Buf! Y ahora viene la zona más esperada, que es al lago directamente, todo congelado. No sé si se puede ver, porque al final la cámara da lo que da, el iPhone, pero en teoría está todo congelado y puedes ir a la otra parte. Ahora sí, ahora la verdad, no sé si se verá bien, pero de hecho os cuentas que estoy aquí. Uf, esto tiene pinta que estará muy frío. Hostia. Espero que valga la pena, vamos. ¡Qué frío! Y aquí terminamos el vídeo de hoy. La verdad es que estoy muy helado, pero bueno, si os ha gustado la rutina y para más vídeos, nos vemos en siguientes vídeos, ya seguiré emprendiendo. ¡Adiós! ¡Qué cabrón, hostia! Me quedo un socio. ¡Qué frío! Si la meto se suscriben y si no, un dislike al vídeo. Vale. Y la tengo que meter, ¿sabes? En plan, Ok. Vale, Marc, si la metes, se tienen que suscribir, si no, dislike al vídeo. vamos.